Hola amigos, espero que estén todos muy bien. Para los que no me conocen, yo soy Rubén y esto es Trigo y Artesano. En la receta de hoy les voy a contar cómo hago yo, cómo pueden hacer estos pancitos, pan francés, hacerlo en casa, con la harina del supermercado, con el horno de casa y que nos queden así, tiernos, crujientes, muy livianos. Y les aseguro que una vez que lo hagan ya no van a ir más a la panadería. Les va a resultar mucho más económico hacerlo en casa y mucho más satisfactorio, tanto para ustedes porque lo hicieron, como para la familia que lo van a disfrutar. Así que vamos a la receta a ver cómo se hacen hoy pan francés. Vamos a empezar con 500 gramos de harina todo uso. A esto le vamos a poner una cucharada de azúcar granulada, una cucharada o 7 gramos de levadura. Siempre recuerden que si utilizan levadura en polvo instantánea, la ponen directamente sobre la harina para hacer la masa, y si utilizan levadura en polvo activa, la tienen que activar en un recipiente aparte con un líquido que puede ser agua o leche, una cucharadita de azúcar, una cucharada de harina, y esperan 10 o 15 minutos que se active, que funcione, y después la agregan en la harina para hacer la masa. Y a esto le vamos a agregar una cucharadita de sal, y a esto le vamos a agregar 250 mililitros de agua. No se lo voy a agregar todo de una vez porque las harinas no todas piden la misma cantidad de líquido. Siempre recuerden, para hacer esta receta de pan van a utilizar siempre la mitad de la cantidad de harina que usan, le van a poner la mitad de agua. Es posible que esa harina les pida un poquito más o un poquito menos, pero siempre va a ser esa la proporción. El pan va a estar hidratado en un 50% y eso va a venir bien si son principiantes, si están haciendo pan por primera vez. La masa va a tener una consistencia más fácil para que la manejen. Una vez que armamos la masa, la vamos a sacar para amasar un poquito. Vamos a amasar para que se terminen de incorporar todos los restos de harinas que tenemos, que pusimos en la receta, y que la masa empiece a desarrollar el gluten. Si es necesario, le agregamos un poquito de harina si vemos que se nos pega mucho en la mano. Si no, cuanto menos harina le pongamos, mejor. A esta masa que les acabo de dar, a esta receta, es la clásica de panes, pero si le quieren dar un mejor sabor al pan, le pueden poner 2 cucharadas de aceite de oliva. Eso le va a dar un mejor sabor y una mayor crocantez en la cáscara. Se lo pueden poner tanto en la masa o al final del amasado para cubrir la masa, como lo voy a hacer yo ahora en un momento más. La volvemos a poner en el recipiente. Le vamos a agregar las 2 cucharadas de aceite de oliva que les mencioné. Les repito, es totalmente opcional, es para que la masa tenga un mejor sabor, quede con mayor color a la hora de cocinarlo. Lo dejamos descansar, leudar hasta que duplique su volumen y después armamos los panes. La masa ya leudó, está bien linda.
Vamos a hacer un chorizo. Y lo que voy a hacer, si ustedes tienen una balancita, la van a utilizar, y si no, al hacer el chorizo van a dividir la masa en 10 partes iguales. Como yo tengo la balancita, primero la voy a pesar. Con 500 gramos de harina tengo 812 gramos de masa. Entonces voy a dividir la masa en trozos de entre 80 y 85 gramos para que me salgan 10 pancitos iguales. Una vez que dividí la masa, lo que voy a hacer es armar bollitos del mismo tamaño. Este va a ser el peso de nuestros pancitos, aproximadamente 80-85 gramos. Una vez que armé los 10 bollitos, lo voy a tapar con un papel film y voy a dejar la masa descansar unos 10 minutos para después armar los pancitos. Una vez que los bollitos descansaron unos 10 minutos, ahora voy a armar los pancitos. Voy a ir tomando de a uno y los voy a poner la manera que vamos a hacer para armarlos. Primero aplastar la masa y después vamos a empezar a enrollar y apretar así. Cerramos acá abajo y le damos un amasado apretando los costados con los dedos para hacerlo más finito. Una vez que lo tenemos así, lo vamos a poner en una fuente donde lo vamos a llevar al horno, distanciados unos de otros. Aplastamos, vamos apretando con los 4 dedos de la mano. Si vemos que nos queda un poquito marcado acá, lo cerramos y apretamos. Y así como nos queda, y así como tenemos nuestros 10 pancitos puestos en la fuente donde van a ir al horno, lo vamos a llevar al horno con el horno apagado y la luz encendida para que haga su último leudado, unos 15 o 20 minutos. Y si están en una zona donde hace mucho calor, lo cubren con un repasador minutos hasta que dupliquen su volumen. El horno ya está caliente, lo puse a precalentar, un horno fuerte. Si no tenés para regular la temperatura, un horno al máximo, lo más fuerte que va. Lo que voy a hacer ahora es hacerle un corte a los pancitos que ya leudaron. Los voy a llevar al horno por unos 15 minutos, 20 máximo, dependiendo de cómo sea el horno que tenés en casa. Al ponerlo en el horno, ahora les voy a mostrar, voy a pulverizar con un poco de agua para que haga un poquito de vapor. Acaban de salir del horno todavía calientes, bonitos, altos, livianos. Esta es la receta de hoy que les quería compartir, muy fácil de hacer, les aseguro, cuando se animen a hacerlo y lo prueben, no van a ir más a la panadería a comprar pan. Estos pancitos con medio kilo de harina te salen 10 de este tamaño y te pueden durar un par de días en casa dependiendo cuántos son, pero
para comer 2 o 3 días perfectamente. Los podés guardar en un recipiente hermético, en una bolsita Ziploc, y si pasan más días y se ponen un poquito que ya no están como el primer día, los podés rebanar y hacer tostadas que también te quedan espectaculares. Así que espero que les haya gustado la receta, que se animen a hacerlo. Y que estén todos muy bien. Será hasta el próximo video.